¿Sabías que uno de estos actores casi desaparece de Hollywood después de esta película y otro cambió por completo su forma de vivir sin que nadie se diera cuenta? En 2017, todo parecía perfecto, pero 8 años después, muchos de esos rostros ya no son los mismos. Y hoy vamos a ver qué pasó con cada uno desde ese estreno hasta este 2026. En ese momento todos hablaban de trajes, peleas y escenas épicas. Pero la verdadera historia empezó cuando se apagaron las cámaras y cada actor volvió a su vida real, cargando cosas que nadie vio venir. Decisiones difíciles, miedos nuevos y una presión que no se puede apagar con solo salir del set. Como si cada aplauso se quedara resonando por dentro cuando ya no había nadie mirando. Y por eso empezamos con Ezra Miller, ese Flash que entró corriendo a nuestras pantallas, con una energía tan rara que no sabías si te caía bien o te ponía nervioso. Nació el 30 de septiembre de 1992 en Nueva Jersey, y cuando apareció como Barry Allen parecía el chico más perdido del equipo, el que hablaba sin parar, el que se reía cuando tenía miedo y el que corría como si siempre llegara tarde a su propia vida. En la película no era el más fuerte ni el más listo, pero sí el que tenía corazón, el que se lanzaba a salvar a un desconocido aunque le temblaran las piernas, el que pensaba primero en una sola persona antes que en todo el planeta. Su Flash conectó porque no parecía un superhéroe, parecía un chico normal al que de pronto le dieron un poder imposible de manejar. Antes de llegar a DC, ya lo habíamos visto en Animales Fantásticos, en Las ventajas de ser invisible y en Tenemos que hablar de Kevin, donde mostró un lado oscuro que pocos relacionaban con el Barry torpe y nervioso. Pero fuera de la pantalla su vida empezó a desordenarse, con titulares raros, con problemas personales, con momentos incómodos que se volvieron virales y con una imagen pública que se fue rompiendo poco a poco. La gente pasó de aplaudirlo a dudar de él. Y eso pesa más de lo que parece, porque no importa cuántas veces intentes explicar tu versión. Cuando el ruido es más fuerte que tu voz, te toca aprender a vivir con eso, a cerrar redes, a callar cuando quieres gritar y a caminar por la calle sabiendo que todos te miran de una forma distinta, como si tu nombre ya no te perteneciera del todo. Hoy, con 33 años, Ezra ya no se ve como el chico ligero que corría entre chistes, se ve más serio, más marcado, como alguien que tuvo que crecer a golpes. Cada vez que aparece en una foto o en un evento, la gente se pregunta si volverá a ser aquel Flash que parecía capaz de salvarlo todo solo con moverse rápido, o si ese momento ya quedó atrás. Algunos aún esperan verlo levantarse como lo hizo su personaje. Otros creen que su historia ya dio un giro que no tiene vuelta, y esa duda flota en el aire cada vez que se menciona su nombre. Después aparece Henry Cavill, el Superman que volvió de la muerte sin entender quién era. Nació el 5 de mayo de 1983 en Jersey, Reino Unido, y su regreso fue una de las escenas más fuertes de la película, porque pasa de ser una amenaza a convertirse en el salvavidas del equipo. Su Clark Kent despierta como alguien que perdió la memoria, y tiene que volver a armar su identidad pieza por pieza, recordando quién es gracias al amor de Lois. Esa escena no solo marcó la trama, también marcó a muchos que estaban viendo, porque mostraba que incluso alguien con todo el poder del mundo puede sentirse vacío, perdido y solo. Fuera del traje, Henry siempre fue distinto a otros actores. Hablaba sin pena de videojuegos, de armar computadoras, de pasar horas pintando figuras, de encerrarse un fin de semana completo a jugar sin pensar en nada más. Y eso lo hizo ver más cercano, como si fuera ese amigo que te habla de sus gustos sin intentar impresionar a nadie. Su carrera ya incluía El Hombre de Acero, Misión Imposible, Repercusión e Inmortales. Pero su etapa como Superman lo colocó en otro nivel. Lo convirtió en el rostro de un símbolo que pesa más de lo que parece. Porque no es solo un papel, es una responsabilidad que te acompaña incluso cuando te quitas el traje. Hoy, a sus 42 años, sigue viéndose fuerte, pero ya no está tan metido en el personaje como antes. Se nota que eligió vivir más tranquilo, lejos del ruido. Y aunque muchos sueñan con verlo regresar con la capa roja, él parece estar en una etapa donde prefiere disfrutar su vida sin tantas expectativas encima. A veces da la sensación de que entendió algo que a muchos les cuesta años aprender, que no todo en la vida es cumplir lo que otros esperan de ti, que también vale la pena parar, respirar y pensar en uno mismo, incluso si eso decepciona a algunos. Jeremy Irons llega como Alfred, el hombre que no pelea con puños, pero sí con cabeza.
Nació el 19 de septiembre de 1948 en Inglaterra, y su versión del mayordomo fue distinta, menos servicial y más compañero de guerra. En la película es quien mantiene a Bruce con los pies en la tierra, el que le dice lo que nadie más se atreve a decir, el que lo frena cuando su rabia va más rápido que su razón, como si fuera el último hilo que evita que todo se rompa. Con trabajos como El Rey León, Duro de Matar 3 y La Misión, Jeremy ya era una figura enorme antes de DC, y hoy con 77 años, se ve como esos actores que parecen haber ganado sabiduría con cada arruga, con una presencia que no necesita levantar la voz para imponerse. Hay algo en su mirada que te hace sentir que ha visto de todo y que ya nada lo sorprende, como si cada experiencia se le hubiera quedado tatuada en la forma de caminar. Luego aparece Ben Affleck, el Batman más cansado de todos. Nació el 15 de agosto de 1972 en California. Y su Bruce Wayne es un hombre lleno de culpa que intenta hacer algo bueno después de haber perdido demasiado. En Liga de la Justicia es quien decide unir al equipo y dejar atrás su etapa más oscura, aunque eso le cueste volver a abrir heridas que nunca sanaron del todo, recordando errores que todavía duelen. Su carrera incluye Argo, Perdida y Batman vs Superman. Pero fuera de la pantalla también mostró su lado más humano cuando habló de su lucha contra el alcoholismo y de lo difícil que es mantenerse en pie cuando todos te miran. No habló como una estrella, habló como alguien que estaba cansado de fingir que todo iba bien, como alguien que se había caído muchas veces y aún así decidió contarlo. Hoy, con 53 años, se le ve más calmado, como si hubiera soltado muchas cargas que llevaba encima. Y eso se nota incluso cuando solo aparece caminando por la calle, sin traje, sin cámaras encima, simplemente siendo él, sin tener que demostrar nada a nadie. Diane Lane interpreta a Martha Kent, la madre que perdió a su hijo y aún así se levanta cada día. Nació el 22 de enero de 1965 en Nueva York, y su papel es pequeño en tiempo, pero grande en emoción. Martha no pelea con monstruos, pelea con el silencio de una casa vacía, con la ropa que quedó colgada en el armario, con los recuerdos que no se pueden borrar y que te golpean cuando menos lo esperas, como si la ausencia fuera un ruido que nunca se apaga. Diane ya había trabajado en Infidelidad, Bajo el sol de Toscana y El hombre de acero, y hoy con 60 años, se ve serena, como alguien que aprendió a convivir con el paso del tiempo sin miedo, aceptando que hay cosas que no se superan, solo se aprenden a llevar cada día. Amy Adams llega como Lois Lane, la periodista que no se rinde aunque esté rota por dentro. Nació el 20 de agosto de 1974 en Italia, y su conexión con Clark es la chispa que lo trae de vuelta. Amy venía de La llegada, Encantada y El peleador, y hoy, con 51 años, sigue siendo una de las actrices más respetadas, sin necesidad de escándalos, solo con trabajo constante y una forma de ser que muchos admiran. Ciarán Hinds presta su voz y rostro digital a Steppenwolf. Nació el 9 de febrero de 1953 en Irlanda del Norte, y su villano no era solo un monstruo, era un general derrotado que buscaba redención. Hoy, con 72 años, sigue siendo imponente, de esos actores que aunque no los veas tanto, sabes que están ahí, sosteniendo la historia desde las sombras. Jason Momoa aparece como Aquaman. Nacido el 1 de agosto de 1979 en Hawái, mitad hombre, mitad leyenda. Su Arthur Curry trae fuerza, sarcasmo y una vibra salvaje que equilibra al grupo. Hoy, a sus 46 años, sigue pareciendo salido de un mito, con esa mezcla de dureza y sonrisa que lo hace único, como si la pantalla le quedara chica. Gal Gadot es Wonder Woman, nacida el 30 de abril de 1985 en Israel, la líder que nunca se rinde. Hoy, con 40 años, se ve firme y segura, como alguien que entendió que su imagen va más allá de una película, que hay personas mirándola como ejemplo, incluso cuando no la conocen. Joe Morton interpreta a Silas Stone, nacido el 18 de octubre de 1947 en Harlem, el padre que intenta salvar a su hijo con ciencia y culpa. Hoy, a sus 78 años, se ve como alguien que lo ha vivido todo y que aún tiene historias que contar, con una calma que solo dan los años y los errores aceptados. Ray Fisher da vida a Cyborg, nacido el 8 de septiembre de 1987 en Baltimore, el chico que debe aceptar que ya no es el mismo. Hoy, con 38 años, se ve más decidido que nunca, sin miedo a decir lo que piensa,
aunque eso le cierre puertas y lo deje solo en algunos momentos. Connie Nielsen es Hipólita. Nacida el 3 de julio de 1965 en Dinamarca, la reina que defiende su tierra con todo. Hoy, con 60 años, se mantiene firme, como si el tiempo no hubiera logrado doblarla, con la misma fuerza en la mirada que tenía cuando la vimos por primera vez. Y J.K. Simmons como Gordon, nacido el 9 de enero de 1965 en Detroit, el puente entre la ley y los héroes. Hoy, con 70 años, sigue siendo una presencia fuerte, de esas que te hacen creer en lo que representan, incluso sin decir una palabra, solo con estar ahí. Cuando juntas todas estas historias entiendes que no solo cambiaron sus caras, cambiaron sus vidas. Entiendes que en 2017 los veíamos como figuras lejanas, casi intocables, y hoy los vemos como personas que también se rompen, que también dudan, que también pierden el rumbo y lo vuelven a buscar. Quizá eso es lo que hace que mirar atrás en 2026 se sienta tan raro, porque no vimos solo superhéroes, vimos personas atravesando años que no perdonan, tratando de seguir adelante como todos nosotros, cargando sus propios miedos y aprendiendo a vivir con ellos. Aunque el mundo espere que siempre sonrían. Suscríbete.